mi canal y luego de mi canal que ustedes puedan visualizar. Muy bien, jóvenes, entonces vamos a hacer una pequeña introducción a nuestro curso. Me imagino que la gran mayoría que usted viene por la tecnología, viene por lo que es la informática o la computación. En este mundo en que estamos viviendo ahorita, nos encontramos en la necesidad de utilizar todas la tecnología, ¿no? Para poder comunicarnos, para poder vender bienes o servicios, y de esa manera, pues, tratar de salir adelante en esta pandemia que nos ha aislado, ¿no? Para unos cursos sí, bien, para otros cursos no tan bien, pero en nuestro caso, por ejemplo, por contabilidad, administración, informática, la verdad que muy bien porque nos ayuda a que todos nosotros aprendamos o sepamos utilizar todas las tecnologías habidas y por haber para podernos comunicar, ¿no? ¿Sí? Muy bien, entonces, en esta primera parte vamos a hacer lo siguiente. Ustedes saben, por ejemplo, que, a ver, voy a preguntar antes de todo, para ver en qué nivel estamos, unas preguntitas siquiera, de repente alguien contesta. ¿Alguien de ustedes me puede decir qué cosa es la informática o qué es computación informática? ¿Alguien tiene una idea, algún concepto, algo? ¿Nadie quiere colaborar? ¿O pregunto? ¿Nadie sabe qué es la computación informática? ¿Nadie sabe lo que es una computadora? Son muy tímidos. Profe, ¿un sistema operativo? No, sistema operativo no. Primero estamos hablando de la computadora. ¿Qué es la computación informática? ¿O qué es informática? Ya, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Primero les voy a dar un preámbulo y luego ya, pues, ¿no? Como ustedes son recién algunos que han salido del colegio, de repente, pues, no están acostumbrados a intervenir o de repente saben y son un poco tímidos o de repente tal vez no sepan, ¿no? Bueno, vamos a empezar que la informática deriva de dos palabras, ¿no? Infor, que significa información, y mática, que significa cálculo o proceso. Entonces, ¿qué querrá decir informática? Informática es la información tratada o manipulada por una máquina en forma automática y sistematizada. ¿De acuerdo? Entonces, cuando le pregunte, ¿usted es estudiante de informática? Sí. ¿Qué es la cosa es la informática? Entonces usted dirá, la informática es la información tratada o manipulada por una máquina en forma automática y sistematizada, porque todo lo hace a través de sistemas. ¿Sí? Muy bien. Ahora, para su mejor estudio, la informática, este preámbulo les voy a dar, se divide en dos grandes grupos. Una parte de lo que es el hardware y otra parte de lo que es el software. ¿Ya? Y vamos a dar una pequeña definición a cada uno de ellos y luego vamos a retroceder porque la informática no solamente se dedica pues a procesar información. Hemos visto que a través de la historia, de las comunicaciones, de la misma informática, ha tenido que haber detrás de todo esto una gran evolución, ¿no? Ha tenido que haber por ejemplo, ¿quién inventó, digamos, el concepto de procesamiento o de repente memoria? O de repente unidad central de proceso o algo, en fin, varias cosas que, varias personas que han contribuido para el uso de la computadora, ¿no? Entonces, como les dije primero, una breve descripción de lo que es hardware y software. Hardware es toda la parte física de la informática. Y esta parte física, bueno, como mayormente conocíamos y conocemos inclusive, está constituida por el monitor, por el CPU, por el teclado y el mouse, que son las cuatro partes básicas de la computadora. Hablando de una microcomputadora, ¿no? Porque si ahora tenemos una laptop, porque de repente tiene una laptop, entonces ya vemos que eso se ha reintegrado en un aparato en el cual pues todos esos dispositivos se han juntado, ¿no? Y por eso se llama laptop, ¿no? Pero donde nosotros debemos empezar es en la microcomputadora.
tanto de ahí para lo de atrás y de ahí para lo de adelante, ¿no? Ahora, tenemos partes adicionales dentro de lo que es el hardware, como por ejemplo una impresora, parlantes, micrófono, ¿sí? Audífonos, escáner, son partes adicionales que no son necesarias a la hora vamos a utilizar nuestra computadora para realizar un determinado trabajo. No son necesarias, sino son partes adicionales, ¿sí? Y en un segundo lugar tenemos lo que es el software. ¿Qué cosa es el software? Son las diferentes herramientas mediante el cual los usuarios se van a permitir realizar un determinado trabajo. ¿De acuerdo? O sea, son todas las aplicaciones, ¿no? Y en primer lugar vamos a ver a lo que son los sistemas operativos. ¿De acuerdo? Los sistemas operativos son aquellos que permiten inicializar a la máquina o permiten arrancar a la máquina para que las diferentes aplicaciones o los diferentes software se pueda cargar y pueda trabajar el usuario, ¿no? Por eso se dice que son las diferentes herramientas mediante el cual el usuario, que somos nosotros, nos vamos a permitir realizar un determinado trabajo. ¿Me dejo entender? Sí, muy bien. Vamos a dar rápidamente porque después les voy a dar muy extensamente cada uno de estos. Es más, vamos a ver en estos cursos netamente administración, soporte técnico. A ver, ¿qué pasa Deja por yo. ahí? Chucuchina. Ahí. Saca tu mano. No me logras tu ropa. A ver, casi lo cierro. Casi lo saco de la reunión. Por favor, cierre su micrófono. No voy a hacer que lo saque de la reunión. Ya, a ver, por favor, tomen las medidas de precaución. No interrumpir la clase. Hay personas que estamos grabando inclusive la clase. Por favor, mostrar su educación, ¿no? Muy bien. Entonces, continuamos. Entonces, estamos viendo primero que son los sistemas operativos. Luego, en segundo lugar, tenemos los procesadores de textos. Los procesadores de textos son aquellos que nos permiten realizar todo tipo de cartas, documentos, memorandos, monografías, manuscritos, todo lo que tenga que ver con textos. En un tercer lugar, tenemos las hojas de cálculo, que nos permiten realizar operaciones, nos permiten realizar cuadros estadísticos, y mayormente son utilizados por los contadores, por los administradores y economistas, ¿sí? Que nos permiten realizar, pues, operaciones, ¿de acuerdo? En cuarto lugar tenemos lo que son los lenguajes de programación. Los lenguajes de programación son aquellos que nos van a permitir comunicarnos directamente con la máquina, pero la máquina no entiende ningún idioma del ser humano. Lo quiere decir que no entiende español, no entiende inglés, francés, alemán, no entiende ningún idioma del ser humano. ¿Qué es lo que entiende? Entiende ceros y unos. En otras palabras, código binario. Y no solamente eso, sino de repente código hexadecimal también, ¿no? Entonces, para que haya una verdadera comunicación entre los usuarios, que en este caso somos nosotros, con la computadora necesitamos de un intérprete. En este caso, los intérpretes son los software. Y los software hemos dicho que son las diferentes herramientas, paquetes utilitarios o programas que el usuario utiliza para realizar un determinado trabajo. ¿De acuerdo? Bueno, y es aquí a título personal, esto voy a decir a título personal, que en los lenguajes de programación, bueno, para mí es lo mejor de la informática. Me ha dado muchas satisfacciones, sobre todo intelectuales, y más aún todavía económicas, ¿no es cierto? Porque es aquí donde más yo me he desarrollado. He tenido mucha satisfacción en cuanto a mi carrera en este campo, lo que es la programación. Pero no todos los tiempos son iguales. Un poco que ha bajado ahora, ¿no? Ahora son otros campos. Pero sin embargo, uno no tiene que quedarse ahí, no tiene que reinventarse, como digo, y luego tiene que, sabemos que la informática tiene muchos campos, ¿no? Y muchas ramas en las cuales el usuario, en este caso que somos nosotros, podemos hacer uso de esta herramienta, ¿no? Seguidamente tenemos, pues, los graficadores, como por ejemplo el CorelDRAW, el Java Graphic, ¿sí?
Seguidamente tenemos, pues, utilitarios, música, videos, en fin, como dije, son las diferentes herramientas que el usuario utiliza para hacer algo o realizar algo, que en sí vendría a ser lo que es todo lo que es hardware y software. Pero para llegar a hacer todo esto, ¿sí? El ser humano ha tenido que inventar, pues, esta máquina, ¿no? Ha tenido que decir cómo funciona, cómo rápidamente llegó a la computadora. No, ha habido un proceso. Es un proceso de evolución del procesamiento de datos o de la informática, ¿no? Entonces, para eso les he preparado un PPT donde vamos a ver, pues, que a través de la historia y a través del tiempo, cómo se ha ido evolucionando esto, ¿no? Ahora, no solamente se queden, pues, con mi PPT o mi exposición o mi ponencia que yo les doy, sino que usted como alumno también debe investigar otras cosas, ¿no? Por parte suya. ¿Ya? Entonces vamos a entrar a esa parte. A ver, ¿dónde está? Clic acá. Año 2021. Honorio Delgado. Honorio Delgado 2021. Profesor, disculpe. No Sí, puedo, listo. no puedo entrar al modem, a la página del modem. Me sale error. Ya, si no puede entrar es porque de repente tiene que entrar con su DNI y su nombre. ¿Ya le han dicho? No, he entrado, estaba abierto, pero cuando regresé a la página se ha borrado, se ha cerrado. Dice error TBC. Ya, ok, señorita. Entonces, no es problema de la institución, del Moodle, no. Usted ya ingresaba anteriormente al Moodle, ¿no es cierto? Es lo que me quiere decir, que ahora estaba ahí, se ha salido y ahora no puede ingresar, ¿verdadero? No, no me ha salido. La página solita se ha bloqueado. Anteriormente usted ha estado entrado en el Moodle, ¿no es cierto? Ha estado en el Moodle. Sí, he estado en el modem, mi cuenta está abierta. Ya, ok, señorita, por eso le explico. La internet no para todos es igual, ¿de acuerdo? Entonces, en algún momento de repente se le ha caído el internet, ya se ha salido, ha vuelto a ingresar y no puede ingresar, así que como tiene el link ha ingresado por el medio, y como ya le ha aceptado, pues normal, sigue ahí. Entonces, lo que tiene que hacer es que esperar en otro momento volver a ingresar a la plataforma porque usted ya tiene su acceso. Lo que pasa es que su internet ha fallado por ahí y no puede ingresar en este momento, solamente en este momento. ¿Sí? ¿Me entendió, señorita? Ya. Ya, ok. Muy bien. Vamos a entrar a clases y aquí vamos a poner soporte técnico, administración web, soporte técnico y vamos a ver la evolución histórica. Y en esta evolución histórica tengo acá un PPT. A ver. Este es documentos, videos. Bueno, vamos a ver acá. Más asistencia, documentos. Ajá, este debe ser. Presentación 1, este de acá. Ya, entonces vamos a ver esta presentación, les voy a explicar y luego de esa manera pues espero que no se queden con lo que yo les digo, sino también investiguen, ¿no? Ok, esto es parte introductoria nada más, ¿no? Como presentación del curso. Luego ya netamente vamos a ir a lo que es nuestro curso. Se puede ejecutar mi PPT. Ok, historia de la computación o de la computadora. Muy bien, a ver. Vamos a leer. Dice acá, la computadora es un equipo electrónico diseñado para procesar datos, cuya flexibilidad radica en el conjunto de programas y elementos físicos que le integran. Esta versatilidad se debe al esfuerzo de muchas personas que trabajaron para lograr tal propósito, en diferentes épocas y lugares. Aquí presentamos las aportaciones que en mayor o menor medida marcaron un ícono en el desarrollo y evolución de estas máquinas. Sin embargo, no debemos olvidar que el resultado de un equipo tan común hoy en día es el resultado de la suma de muchos esfuerzos que en su tiempo pues lo han realizado otras personas, ¿no? Muy bien, entonces se entiende este concepto, que la computadora puede ser el resultado de muchas personas, o sea, el esfuerzo de muchas personas. Entonces, para ello vamos a ver qué más nos dice. En el año 300 a.C.,
Uno de los primeros inventos utilizados para solucionar los problemas matemáticos fue el ábaco, como ven ahí la imagen. Se creó en Mesopotamia, en donde han encontrado tablas de calcular que datan de unos 300 años antes de nuestra era. Los primeros ábacos eran tablillas con ranuras en las que unas pequeñas piedras servían de unidades de cuenta. De hecho, la palabra cálculo proviene del latín calculus, que significa pedrusco. Muy bien, entonces ahí vemos en la imagen unas bolitas negras y unas bolitas amarillas, y como lo indicó el concepto, nos permiten pues hacer cuentas, ¿no? Mientras avanzamos cada unidad, así como nosotros avanzamos el 10, 20, 30, 40, 50, va aumentando, ¿no? Muy bien. Año 1200 después de Cristo. Cuando llegó a Oriente, dice, el ábaco fue perfeccionado y finalmente adquirió la forma que hoy lo conocemos. En los países del lejano Oriente, el ábaco se sigue usando con frecuencia, pero a las últimas fechas, las nuevas generaciones de estudiantes lo han reemplazado con económicas calculadoras electrónicas. Bueno, es cierto que cuando uno es niño, a veces, bueno, en mi caso, ¿no? A ver, alguien quiere entrar, creo. Vamos a ver quién es. Gina Margot Suya. Ahorita tengo, bueno, vamos a ver. Antes, ahí. Nosotros utilizábamos lo que es el ábaco para poder, pues, sacar los cálculos, ¿no? Pero a la fecha dice que ahora las personas utilizan calculadoras. Pero eso no es bueno, porque cuando uno es niño y quiere aprender a sumar, restar, multiplicar, no es bueno que a los niños se les enseñe con la calculadora, sino cómo va a razonar, ¿no es cierto? O cómo va a aprender a sumar, restar, multiplicar, o cómo usted aprendió. ¿Me dejo entender? Entonces, es necesario que sí se enseñe el ábaco, pero no con calculadoras. El ábaco nos hace entender o nos hace dar cuenta físicamente cómo podemos sacar los cálculos de suma, resta, multiplicación, división, en fin, cualquier operación matemática, ¿no? Pero si vamos a utilizar calculadora, entonces, ¿qué desarrolla de nosotros cuando uno es niño? Es un daño que se le hace a las personas, ¿no? Entonces, tener en cuenta eso, ¿no? No me parece bien. Con el ábaco sí. Es más, ahora hay otros métodos más modernos, ¿no? Continuamos. Año 1612 y 1614. Tuvieron que pasar más de 1000 años para que surgiera el primer cambio significativo en el campo del cálculo matemático. Los logaritmos que permiten resolver multiplicaciones y divisiones por medio de simples sumas y restas fueron desarrollados por el matemático escocés John Napier. Y ahí, pues, el nombre de los logaritmos neperianos, ¿no? Esto fue motivo para que se inventaran la regla de cálculo, que es un instrumento que se siguió utilizando hasta bien la entrada de la segunda mitad del siglo XX. Y ahí vemos la regla de calcular, ¿sí? ¿Y quién no conoce, pues, los logaritmos neperianos, ¿no? Para hallar el corolario, la matriz, el elemento representativo, bueno, en fin, bueno, es un mundo, ¿no? Que a los que les gusta matemática, como en mi caso, es un mundo maravilloso, ¿no? Toda la matemática, el álgebra, la geometría, trigonometría, es bonito, así como también la informática, ¿no? Que tiene que ver un poco, no mucho, pero sí el análisis, ¿no? Eso para aquellos que les gusta, ¿no? Muy bien, continuamos. Año 1643. La invención de la primera máquina de calcular, la que se tenga noticia, se atribuye al profesor alemán William Schachiard, pero casi no se conoció fuera de su círculo de influencia. La primera calculadora mecánica que realmente captó la atención del público fue la máquina de Pascal, o la pascalina, capaz de realizar sumas hasta de 8 dígitos. Lo asombroso del caso es que cuando la inventó Pascal, apenas tenía 19 años de edad. Muy bien, entonces ahí acá importante, ¿no? Por ejemplo, la pascalina
es un instrumento de procesamiento de datos que le inventó Pascal cuando apenas tenía, dice, 19 años. Y si usted investiga más a fondo, ¿cierto? Ustedes deberán saber que, por ejemplo, Pascal tenía a su papá que era recaudador de impuestos. Y como este señor, o este padre de Pascal, no tenía mucho tiempo para darle tiempo a su hijo, para enseñarle en sí, o para estar con él, ¿cierto? Entonces, él dijo, ¿por qué mi papá pues no de repente comparte conmigo, o de repente me enseña, o como otros papás de otras personas, ¿no? No es que no quería, sino que no tenía tiempo. Y como no tenía tiempo, entonces no podía enseñarle. Entonces él dijo, voy a inventar pues algo que de repente pues lo que hace mi papá sea más rápido, pues, ¿no? Entonces, inventó esta pascalina. Entonces, la inventó y hizo que, ¿cómo se llama? Que su papá la utilizara para recaudar los impuestos. Y de esa manera tuviera más tiempo para que ese tiempo que él ganara la dedicara a él, pues la dedicara a su hijo. Además es cierto, pero no es así, no es así en todos los casos, ¿no? Los padres hacen a los hijos. Si yo quiero que mi hijo sea un profesional, pues eso va a depender del padre, más que todo, porque los padres tenemos que dar la educación, tenemos que, no tanto de pagarles, sino con ellos mismos estudiar, con ellos mismos inculcarles, llevarles todo realmente para que puedan estudiar, sobre todo darles todas las, digamos, los requerimientos que necesita para que pueda estudiar o pueda desarrollarse, ¿no? O en otros casos, ¿no? Mayormente ahora como lo vivimos, los padres les dan para sus estudios, pero a veces no pueden ayudar, no es porque no quieran, sino porque de repente pues no están capacitados para hacerlo. Y eso es algo que ustedes deben entender, ¿no? Sin embargo, ustedes que ya tienen la oportunidad de poderse capacitar o estudiar, entonces darse cuenta que para cuando ustedes sean padres, pues obviamente tomen las riendas del caso y hagan esta actividad como se debe hacer, ¿no es cierto? Que los padres deben enseñar a sus hijos, guiarlos en todo momento. Y como vuelvo a repetir, no con eso quiero decirles que ya sus padres tienen que exigirles, no. Hay padres que no tienen tiempo por lo mismo que trabajan. ¿Sí? Muy bien. Continuamos. En el año 1801 se dio otro paso importante para la automatización del cálculo. Aunque en el principio no era esta la intención, el francés Joseph-Marie Jacquiard desarrolló un nuevo método para manejar los telares. Consistía en usar tablillas de madera que tenían perforaciones, de modo que fuesen atravesadas por unas agujas que iban siguiendo un cierto patrón de diseño. En donde no había orificio, las agujas no trabajaban. Este método permitió realizar bordados muy complejos, con una facilidad increíble. Muy bien, entonces miramos acá que esta tecnología, obviamente, si nosotros miramos a nuestra cultura, el Perú, actualmente se utiliza este tipo de método, ¿no? Por ejemplo, hemos visto que en nuestra cultura las personas hacen sus telares en un marco y hacen diferente, con un cierto patrón de diseño, hacen pues las queperinas o las yiyas, frazadas, bueno, en fin, esa es una forma de cómo procesar la información o cómo procesar ese tipo de telar y que salga con un cierto tipo patrón de diseño, ¿no? Y bueno, en este caso le han atribuido esta tecnología a este señor Jacquiard, ¿no? Francés Joseph-Marie Jacquiard. En el año 1822, en Inglaterra, el científico y matemático Charles Babbage ideó y comenzó a construir una máquina diferencial, impulsada por vapor, capaz de realizar complejas operaciones matemáticas. Sin embargo, la tecnología de la época no permitió terminar su invención. En la imagen, una reproducción actual de dicha máquina. Muy bien. Ya que estamos acá en este año, antes las computadoras se llamaban macrocomputadoras, porque eran grandes. Se tenía que necesitar un terreno, un lugar geográfico grande, diferentes instalaciones para poder montar una máquina, ¿no? Una computadora.
Y como la ciencia y la tecnología va avanzando, ¿sí? Vino después la mini computadora. Después de las macro vino las mini. Y las mini computadoras son aquellos que se parecen como especie de monfers o roperos, que redujo un poco el tamaño, ¿no? Y también procesaban la información. Muy diferente a las macro, ¿no? Las mini son como roperos. Luego sigue avanzando la tecnología y viene lo que es las microcomputadoras, que ustedes eso sí conocen. Las microcomputadoras, la gran mayoría de personas tienen ya una microcomputadora en su casa, constituida por una pantalla, un CPU, el teclado, ¿sí? A eso se le llama microcomputadoras. Pero la tecnología no se queda ahí, sigue avanzando. Viene lo que es las computadoras laptop, ¿no? O los notebook, o las tablets. Y si sigue avanzando, por ejemplo, nuestro teléfono es un microprocesador, porque hace muchas cosas. En otras palabras, es una computadora, pues, ¿no? Claro que no tendrá las mismas atribuciones que una laptop, ¿no? Pero de todas maneras es un dispositivo de procesamiento de datos, ¿no? Y de comunicación. Entonces también es una computadora. Muy bien. Continuamos. En el año 1843, lejos de diseminarse, Babbage desarrolló los planos para la construcción de un sistema aún más complejo, que la denominó máquina analítica. Este mecanismo de tamaño de una casa mediana, ya que incluía muchos de los bloques funcionales que hasta la fecha se utilizan. Las computadoras personales, por ejemplo, una entrada y un almacenamiento de información, y un molino de datos, conocido ahora como procesador central, y una etapa de expedición de resultados, pero por la falta de fondos, este proyecto nunca se llegó a materializarse, ¿no? Muy bien. Entonces sabemos que, por ejemplo, este señor Babbage fue alguien importante que aportó para el desarrollo de las computadoras, ¿no? En el año 1890, el siguiente paso importante en la historia del procesamiento de la información se dio en Norteamérica por Hernán Hollerith. Desarrolló su máquina tabuladora con el propósito de acelerar el cómputo de resultados del censo del año 1990. Los encuestadores marcaban las respuestas en unas tarjetas perforadas que después se procesaban en las máquinas tabuladoras. Gracias a este sistema, en solo 3 años se tuvo listo el reporte final de los resultados del censo del año 1990. Es una gran diferencia en comparación con casi 8 años que se tomó de consolidar los resultados del censo de una década atrás. Muy bien, entonces les diré lo siguiente. Si ustedes preguntan a sus papás, de repente, papá, no sé si te acuerdas, mi profesor de cómputo dijo que de repente, cuando antes usted pagaba la luz, el agua, y no sé si se acuerda, ¿no? Porque de repente, tal vez no, sí, se pagaba con unas tarjetas perforadas, ¿no? Tenían unos huequitos, y iban a las máquinas NSR, la pasaban por esa máquina y automáticamente se sabía de a quién pertenecía, cuánto era el consumo, y cuánto era lo que tenía que pagar, ¿no? Tanto para el agua y la luz. Entonces, esas máquinas llamadas NSR son tarjetas perforadas, que hasta el siglo XX, obviamente, en el siglo XIX, el siglo pasado, obviamente, pues, se ha utilizado en el siglo XX también, ¿no? Porque inclusive ahí vemos en el año 1990. Pero nosotros, bueno, yo he tenido todavía la oportunidad de utilizar este tipo de pagos que yo he hecho personalmente, ¿no? Cuando era niño inclusive, ¿no? Muy bien. Continuamos. Año 1943. 1943. Incidentalmente, Hollerith creó una empresa denominada Compañía de Máquinas Tabuladoras, que al paso de los años se convirtió en la International Business Machines. En otras palabras, la conocemos hasta el día de hoy como la IBM. Sí, es una empresa, pues, líder en lo que es computadoras, ¿no? Durante las primeras décadas de este siglo XX, por ejemplo, que estamos viendo, porque ya estamos 21, se hicieron diversos esfuerzos para desarrollar una computadora electromecánica. Uno de los intentos más exitosos fue la Mark I,
Computadora que fue construida en el año 1944 por IBM y la Universidad de Harvard. Muy bien, entonces aquí quiero destacar también algo importante. En un principio, las computadoras se utilizaron o se inventaron no para lo que ahora lo utilizamos, ¿no? Para procesar la información, que nos ayude en contabilidad, que nos ayude en los estados financieros, que nos ayude ayer en los cuadros estadísticos, no. En un principio, las computadoras se utilizaron o se inventaron para la guerra, ¿sí? Ustedes saben que ha habido dos guerras mundiales, lo que es la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Y más o menos, al empezar ya pues la Segunda Guerra Mundial, les voy a recomendar que ustedes vean, por ejemplo, la máquina de Alan Turing, ¿sí? Una película de El Código Enigma. De repente alguien lo ha visto, si me confirma, por favor. ¿Saben de qué estoy hablando? ¿Alguien? Bueno, si no saben, es necesario que usted vea esa película de Alan Turing, El Código Enigma, para que vea, y si lo ha visto, en realidad, ustedes saben que ha habido en la Segunda Guerra Mundial el grupo aliado y el grupo del eje, ¿no? Supuestamente Alemania con Italia, pues más que todo Alemania quiso adueñarse del mundo, y obviamente pues no es por el grupo aliado, que obviamente estaba incluido inclusive Estados Unidos, Inglaterra, Francia, y también estaban los rusos. Obviamente impidieron pues que esta invasión se realice. Pero ¿gracias a qué? Gracias a una máquina, la máquina Enigma, que permitió captar las estaciones radiales de los alemanes para que de esta manera se pueda descifrar y ver cuál era su estrategia de ataque, ¿no? O cuál era su siguiente punto a atacar. Entonces, las computadoras fue algo muy importante, repito, la máquina Enigma, ¿sí? Y con su computadora llamada Colossus también. Vamos a ver ahorita, de repente lo dice. Y en un principio las máquinas se inventaron para eso, ¿no? Continuamos. A ver, en 1944, otro avance importante se dio en plena Segunda Guerra Mundial, cuando los servicios de inteligencia británicos crearon la máquina Colossus. Su propósito era decodificar las comunicaciones radiales alemanas, basadas en las máquinas encriptadora Enigma. Colossus dio tan buenos resultados que se le considera una de las piezas clave en la victoria aliada sobre las fuerzas del eje. Claro, pues, ¿no? Y si ustedes ven la película Alan Turing, obviamente de cómo decodificar el código, entonces ustedes van a saber más, ¿no? Y es importante que ustedes como informáticos o estudiantes de informática y futuros profesionales de informática sepan cómo se ha realizado todo esto, ¿no? Muy bien, año 1944. Ya se estaba experimentando con computadoras totalmente electrónicas. La primera de ellas fue el ABC, siglas de computadoras de Atanasoff-Berry, construida por el científico J.B. Atanasoff y su discípulo Clifford Berry. Esta máquina fue un sistema de 100% electrónico que almacenaba sus datos en una memoria volátil basada en capacitadores y usaba aritmética binaria. Este equipo no podía programarse, era de propósito específico, ¿sí? Bueno, sabemos que en un principio las computadoras pues no se podían programar porque solamente se hacían con el propósito específico, ¿no? De hacer algo en sí, ¿no? Y si queríamos que hiciera otra cosa, tendríamos que reconfigurar para que haga otro tipo de propósito, ¿no? Muy bien, continuamos. En el año 1946, finalmente llegamos a la que se considera la primera computadora electrónica de propósito general, el ENIAC, o Integrador Computador Numérico Electrónico. Esta máquina, construida en Estados Unidos, era un monstruo de varias toneladas de peso, que usaba 18.000 válvulas de vacío, pese a que constaba con un sistema de refrigeración para evitar su sobrecalentamiento. Se calcula que
por unos lapsos de unas cuantas horas, había que darle mantenimiento. Era necesario reemplazar una o más válvulas que estaban fundidas. ¿Sí? Muy bien, entonces ahí vemos que antes pues las computadoras solamente eran de tipo analógico y trabajaban con válvulas, y estas a veces se fundían y había que reemplazarlas para poder seguir trabajando, porque el sobrecalentamiento, y a la actualidad también hay calentamiento, nos permiten pues que se fundan estas válvulas, ¿no? En ese tiempo. Ahora también pues ya hay sistemas de refrigeración hasta con agua inclusive, ¿no? Muy bien, continuamos. En el año 1942 al año 1944 en Europa, Konrad Zuse desarrolló de forma completamente casera unas computadoras muy eficientes, pero a causa de la guerra, sus avances o sus investigaciones se perdieron durante mucho tiempo. No fue sino hasta la década de los años 1960 que se redescubrió su aportación en la historia de la informática. Muy bien, el señor Konrad Zuse, ahí vemos su ejemplar de máquina, que ya prácticamente pues, era una computadora que procesaba información, ¿no? Muy bien, en el año 1950, a partir de entonces, el desarrollo de la computación tomó un paso acelerado, pero en aquella época casi todos los equipos se construían con propósitos de investigación. Fue hasta los finales de la década de los años 40 y a principios de los años 50 del siglo XX que aparecieron las primeras computadoras comerciales, por ejemplo, la UNIVAC. ¿Sí? Entonces, como les dice ahí, obviamente, pues antes las computadoras se utilizaban con otro tipo de propósitos. Sin embargo, ahora nos ayudan a realizar todo tipo de trabajo, en toda actividad que el ser humano realiza, necesita la ayuda y la asistencia de una computadora. Porque si no utiliza la computadora el usuario para realizar su trabajo, es que quiere decir que no está utilizando la tecnología. Por eso es importante, ¿no? Miren, a la fecha nosotros, por ejemplo, ¿quién se imaginó que un profesor desde su casa dicte clases a sus alumnos que se encuentran también cada uno en su casa? ¿No? ¿A qué nivel hemos llegado, no? Y eso es muy importante. Es más, antes de que ocurra esta pandemia, ya se había dado estos casos, ¿no? Sin embargo, nosotros no hemos utilizado por el hecho de que de repente nos obligan a ir, no estar de forma presencial, y hay una manera más eficiente de que el alumno pueda preguntar al profesor. Sin embargo, nos hemos dado cuenta por el año pasado, que ya hemos tenido experiencia, que los resultados han sido más óptimos, los resultados han sido más efectivos, porque el alumno ya sabe utilizar la computadora, y no solamente la computadora, los celulares o los medios de comunicación que nos permite desarrollarnos en forma efectiva. Y no solamente efectiva, sino puntual y veraz cuando uno quiere realizar ese trabajo, ¿no? O estos tipos de trabajo, ¿no? Muy bien, continuamos. En el año 1960, después con el desarrollo de los transistores, fue posible construir computadoras más pequeñas y eficientes. Estos equipos eran lo suficientemente económicos para ser adquiridos por las universidades o empresas grandes. A estas grandes máquinas se les dio el nombre de mainframes. Una de las más populares en su época fue la IBM 360. Prácticamente captó su segmento del mercado a los finales de las décadas de los años 1960. Bueno, hasta ahí todavía estamos viendo gran mainframes, o sea, macrocomputadoras, porque son computadoras pues que grandes, ¿no? Y es más, hemos visto que son toneladas de peso, ¿no? Pero sí procesaban la información. Y todas esas toneladas de peso reducido a lo que ahora conocemos las laptops o las notebooks o los mismos celulares. Imagínense cómo nivel hemos avanzado. Y va a seguir avanzando. La tecnología no se queda, todos los días avanza. Y uno tiene que estar con la tecnología. Si no, se va a quedar como los dinosaurios, ¿no? Bueno, es una analogía, es una relación. Los dinosaurios ya no existen, pero uno se vuelve dinosaurio si no avanza con la tecnología, ¿no? Muy bien. Año 1971.
Pero la verdadera revolución estaba por llegar desde Intel, que es la compañía que creó el microprocesador. Ahí vemos en la pantalla un microprocesador, ¿no? Muy bien. Es un encapsulado muy pequeño. Este componente disponía de un sistema de cálculo comparable con el ENIAC original. Imagínense el ENIAC que hemos visto que es un monstruo de tantas toneladas de peso con este microprocesador. O sea que, ¿qué comparación hay? La tecnología. Por eso es que, obviamente, pues, ya la grande computadora o la macrocomputadora a una micro o a una laptop o una notebook es una enorme diferencia, ¿no? Y que haga lo mismo y hasta más cosas, inclusive, bueno, la verdad, la tecnología, la actualidad está pues, como quien dice, desbordando nuestra evolución, ¿no? Porque nosotros cada vez estamos más evolucionando. Todos los días evoluciona la tecnología. Muy bien. Año 1975. La invención de los microprocesadores permitió fabricar las primeras computadoras caseras. Ejemplo, esto es el sistema Altair, que se vendía en forma de kit por unos cuantos cientos de dólares, aunque su interfaz de usuario no era muy amigable, ¿cierto? Hizo posible que muchos estudiantes entusiastas tuvieran su primer contacto con el mundo de la computadora personal. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces ahí vemos en este caso ya casi muy parecido a lo que es un microprocesador, a lo que es una CPU, por ejemplo, donde actualmente casi lo conocemos, muy parecido, ¿no? Inclusive todavía un poquito más grande porque ahora son más pequeños. Y ahí vemos pues la tarjeta mainboard en la parte de abajo, algunas tarjetas en la parte de arriba, que están en forma paralela, ¿sí? Y los dispositivos de conexión, ¿no? Y vemos un FLAC, un cable, que va conectado a la placa y también va conectado al conector, o a los periféricos de entrada y salida de ignición, ¿no? Muy bien, continuamos. Aquí también es algo importante, en el año 1976, y también les invito a que ustedes vean la película de Steve Jobs, ¿no? No sé si la han visto. En el año, dice, 1976, el equipo que llevó el concepto de computadora, el uso casero, a las masas fue, sin duda alguna, el sistema Apple. Apple I es una obra de Apple, computadoras de la compañía fundada en una cochera por dos genios de la electrónica. En ese tiempo, Steve Wozniak y Steve Jobs. Y acá, como dije, quiero que vean la película, o los invito a ver porque voy a preguntar. Y hay dos películas que estoy recomendando que vean, Alan Turing y lo que es Steve Jobs, ¿no? Supuestamente, sabemos, me imagino que conocen al señor Bill Gates, ¿cierto? Que muchos dicen es uno de los hombres más millonarios del mundo. Sin embargo, yo no comparto esa idea. Que sea el hombre más millonario del mundo, pero yo no comparto la idea, gracias a qué pues hizo millonario, ¿no? Porque la verdad, si ustedes ven la película, el señor fue no una vez, sino hasta 2 o 3 veces al gran genio que, a título personal también digo, que Steve Jobs es el verdadero genio. A él le robó, por ejemplo, si ustedes ven la película, él tenía una computadora Apple, donde todo manejaba a nivel de ventanas, pues sabemos que en inglés ventanas son Windows, ¿no? Entonces vino Bill Gates y miró, pues, ¿no? Y basta que miró su forma de cómo trabajaba con un mouse, porque así lo llamaba un mouse, y captaba capturaba la ventana, pasaba de un lugar a otro, captó la idea. Y una vez que captó la idea, automáticamente fue y lo desarrolló y sacó lo que es Windows, lo que actualmente conocemos Windows, lo que actualmente utilizamos es Windows. Verdadero atributo, esto le a este señor Steve Jobs. Por eso les invito a que vean la película. Es más, los iPhones, los celulares, es más, todo lo que utilizamos ahorita con tecnología lo debemos gracias a este señor. Y si ven la película, él está tan, la verdad, le pagaron mal sus amigos, ¿no? Él invitó, por ejemplo, para hacer un pequeño resumen, él dijo, quiero vender mis máquinas.
Entonces, para mis máquinas contrataré para el mejor vendedor del mundo. ¿Quién es el mejor vendedor del mundo? ¿Cuál es el producto que se vende más? Entonces, Coca-Cola, dijeron por ahí. Ni siquiera Coca-Cola, creo que fue Pepsi-Cola en Estados Unidos. Entonces, contrataré pues, a esa persona para que me ayude a vender mis máquinas. Y así fue, le ayudó. Pero así como lo hizo entrar, ese señor lo sacó. Al dueño de la empresa lo sacó. Entonces, se juntaron el directorio, lo sacaron. Y cuando lo sacaron, esta empresa Apple, a la actualidad todavía existe Apple, se va yéndose a la quiebra, va yéndose de pique. Y luego, en el transcurso de que se está yendo a pique, decide pues el directorio volver a llamar a este genio, pues no, para que se hiciera cargo. Pero en el transcurso de que cuando lo sacaron, su esposa le dio la espalda también, lo cual no fue correcto. Uno debe estar en las buenas o en las malas, en todo caso debe estar con la persona que está trabajando, ¿no? Y no solamente que está trabajando, sino que hasta con su pareja. Su pareja también le dio espalda y este señor se dedicó al alcohol, pues, ¿no? Lo cual le trajo consecuencias. Cosas que de repente uno hace por emoción, por eso las cosas nunca se deben hacer por emoción. Las cosas se deben programar, las cosas se hacen por programación, no por emoción. Las cosas que se programan no salen bien. Las cosas que hacen por emoción, algunas salen bien, pero hay algunas que nos traen pues, consecuencias e inclusive hasta irreversibles. ¿Me dejo entender? Bueno, como ya ustedes son más o menos personas ya un poco más conscientes, entonces yo creo que están entendiendo, ¿no? Entonces lo hacen regresar y el señor quiere recuperarse, se recupera, sí, y vuelve a levantar a Apple. La vuelve a levantar. Pero como dije, ese tiempo que vivió aislado, que lo hicieron de lado tanto sus compañeros de trabajo como su propia esposa, ya trajo consecuencias, le produjo un cáncer, ¿sí? Y luego cuando ya la alzó, porque la puso vuelta en el sitial que corresponde a Apple y que a la actualidad está, ¿sí? El señor muere, pero muere porque en sí él no pensó en él, pues, ¿no? Él pensó en que de repente su empresa, ¿no? Él debía pensar, pues, si hay tiempos buenos, también hay tiempos malos. Y uno no, cuando hay tiempos malos no tiene por qué, pues, ahogarse en esos tiempos malos. Al contrario, uno tiene que levantarse y con más fuerza todavía. Por eso es que recomiendo que vean esta película, porque es importante que ustedes se enteren y sepan y vean. Y también que lo comparen con su vida. A ver, sí, dígame, alguien está interrumpiendo. ¿Cómo se llama la película? Se llama Steve Jobs, nada más. Steve Jobs. Ok, gracias. ¿Acuerdo? Ya. La historia de Steve Jobs, y está con Bill Gates inclusive. Y vean las dos películas. Y luego van a ver que obviamente el señor lo levanta vuelta a Apple, el señor muere y deja a Apple a lo que es la actualidad. Por ejemplo, uno quiere comprarse un teléfono a Apple o de repente una computadora Apple, es lo más caro, porque es lo último en tecnología. ¿Sí? Muy bien. Bueno, entonces esta empresa fue fundada por estos dos genios de la electrónica en una cochera. Y muchas veces no son los únicos que empezaron en una cochera, hay otros que también empezaron en una cochera y han sido ahora grandes empresas, ¿no? Muy bien. Véanlo, por favor. Muy bien, continuamos. Año 1976. Con esta máquina, el público en general, por primera vez, tuvo su alcance una interfaz amigable por medio de un teclado. Se comunicaba con un sistema y le mostraba sus procesos y entregaba sus resultados por medio de un monitor. Aunque muy sencilla, Apple II ofrecía suficiente potencia para los departamentos de contabilidad, de empresas medianas y pequeñas. Se considera su adquisición en vez de una computadora mainframe, pues en vez de una computadora grande, Apple II tuvo pues el primer, digamos, microcomputador que se utilizó, ¿no? Como lo vemos ahí.
Esta es la primera computadora que normalmente la gran mayoría se compraba una computadora de este tipo, y en la época que lo vendían, por ejemplo, cuando yo era niño, inclusive, yo más o menos conocí este tipo de computadoras y tuve un tío que trabajaba en un banco y compró una máquina de estas, y era como comprarse casi una casa. O sea que el que tenía aquella oportunidad una computadora, pues, era millonario, ¿sí? Entonces, costaba mucho dinero. No todo el mundo podía tener una computadora, ¿no? Pero ahora sí, ahora todo el mundo tiene una computadora, ¿no? Ahora, inclusive algunos pocos todavía no lo pueden tener, pero imagínense, era inalcanzable en esa época, ¿no? Año 1981. Dice, esta situación preocupó seriamente a los directivos de las grandes compañías, fabricantes de sistemas empresariales, por ejemplo, a IBM. Se decidió entrar en la lucha por el mercado de las compañías o de las computadoras utilizadas en el hogar. Fruto de sus investigaciones fue la IBM PC XT original, presentada en el año 1981, sentó las bases para el desarrollo de las computadoras personales, tal como la conocemos hasta el día de hoy, ¿no? Así, parecida casi, ¿no? Un poco ahora tenemos, pero ya de color negro, diferente. Antes inclusive el fósforo del monitor era de color verde, luego de color ámbar o amarillo o medio naranja, y posteriormente blanco. Y después ya la tecnología sigue avanzando, las computadoras son a la actualidad a colores, ¿no? Muy bien, entonces, fin de esta primera parte. Espero que esta primera parte les haya servido bueno, la verdad, de un valor agregado para ver la evolución del procesamiento de datos o de información. Espero que les haya gustado. No sé si de repente alguien tiene alguna pregunta. A ver, ¿alguna pregunta? No hay. Profe, ¿usted sabe si hay avances ya, pero en tipo de computadores? Me acuerdo que una vez vi un informe de Microsoft que estaban haciendo computadoras y que todo iba a ser virtual, o sea, eso se pronosticaba que para el 2025 o 2023 ya iba a ser, no, o sea, de una computadora así, sino con, no me acuerdo, era tecnología, tecnología, tecnología neuronal, algo así era, no me acuerdo muy bien. Muy bien. Bueno, en lo que es tecnología de computadoras, hemos visto que les diré que la tecnología no se queda, todos los días avanza, ¿de acuerdo? Y hay algo nuevo que mostrar. Muy bien, entonces, siendo ahorita las 18:25, de repente deben estar cansados, vamos a hacer un pequeño break de 15 minutos, luego porque tenemos hasta las 19, ya queda poco tiempo, pero de todas maneras tenía que dar un break y me ha abarcado bastante tiempo, ¿no? Entonces vamos a cortar un ratito a la transmisión, acá está,